Bienvenidos, mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, octava temporada, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. Los primeros 18 días de la presidencia de José Cast-Rist en la primera magistratura de Chile está marcada por una parte por una intensa campaña de anuncios y medidas en un intento por copar la agenda temática y de atención nacional, principalmente vía decretos, copiando el estilo del presidente Trump. Por ejemplo, una andanada de propuestas abriendo focos simultáneos en economía, trabajo, medio ambiente, derechos humanos y educación, entre otros. Y en materia internacional, para no ser menos, retiran el apoyo a la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas a la expresidenta Michelle Bachelet, que sigue ahora con el apoyo, por ahora, de Brasil, México y Uruguay. Y en esta semana se agrega una crisis que está empezando en el Ministerio de Seguridad. Tema de seguridad, que es el eje de la convocatoria electoral del presidente Castro. La actuación ejecutiva vía decreto procura, si no evitar, al menos postergar, enfrentarse a un Congreso que en los números es teóricamente favorable, pero que está extremadamente fragmentado, lo que lo obliga a unas complejas y difíciles negociaciones en un auténtico pirquineo de votos. Y por otra parte, esas mismas medidas que a primera vista se ven como precipitadas y políticamente inexpertas, sujetan más bien a un libreto de continuidad de contenido de la campaña electoral, presentan serias grietas que dejan al descubierto, incluso ya en tiempo récord, la solicitud de renuncia a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, ex fiscal de la región de Tarapacá. Esta es, reitero, una de las áreas más sensibles y estratégicas del gobierno de José Cast-Rist, la seguridad. La seguridad con letras mayúsculas. Este fue un tema central del candidato José Cast-Rist. En ella basó gran parte de sus promesas de campaña. Y hoy su ministra de Seguridad, la ex fiscal Trinidad Steiner, generó un conflicto apenas a 2 semanas de que asumiera el gobierno y la administración del Estado. El senador por la región de Los Ríos y médico veterinario demócrata cristiano Iván Flores, en entrevista nocturna el miércoles de la presente semana a Televisión Nacional de Chile, acusó directamente a la ministra Steiner de mentir ante una comisión parlamentaria, de ignorancia en algunas materias legales y de citar leyes inexistentes, al tiempo de abusar de su cargo, al solicitar directamente al fiscal nacional Ángel Valencia y a la PDI información clasificada sobre operativos policiales específicos en actividades contra bandas criminales organizadas en el norte de Chile, específicamente en Iquique, no teniendo facultad para ello. A causa de esta inaudita y irregular intervención de la ministra Steiner, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Alejandro Serna Lozano, finalmente se vio obligado por la presión ejercida a generar la abrupta salida de la institución del sensible y estratégico cargo de prefecto general y de subdirectora de inteligencia a cargo de la hoy ex oficial Consuelo Peña. Las diferencias entre la ex fiscal regional de Tarapacá, Cristina Steiner, y la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, tienen su origen en el operativo del 9 de enero en Iquique del presente año, que la entonces fiscal supervisó personalmente y que buscó desarticular al clan Chen, según detalla el diario digital Ex Ante. El clan Chen, conformado sobre todo por ciudadanos chinos que estafaban en línea a adultos mayores estadounidenses, a quienes prometían falsas rentabilidades usando sociedades de papel y blanqueo de recursos a través de la zona franca de Iquique, SOFRI. Tras este exhaustivo operativo de inteligencia, 4 funcionarios fueron redestinados, lo que generó una consulta de Steiner
al fiscal nacional Ángel Valencia, manifestando su preocupación. Y como recién lo mencioné, Valencia remitió esta inquietud al director Eduardo Serna. La molestia de Steinert provendría especialmente por el traslado del subprefecto Mauricio Fuentes, hombre de su particular y personal confianza. No contenta, la recién designada ministra de Seguridad, el 13 de marzo, 2 días después de asumir el cargo, Steinert ofició directamente a la Policía de Investigaciones consultando por los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Tarapacá, que participaron en la investigación del clan Shen, y mostró un documento que fuera publicado por Radio Bio Bio. La respuesta de Peña, publicada a su vez por el diario La Segunda, dijo que el perfil de Fuentes, comillas, no era coincidente con las competencias para el correcto funcionamiento de esa unidad policial. Cierre comillas. La respuesta no habría satisfecho a Steinert, y a quien hoy se les indica por la salida forzada del cargo de Peña, la que fue comunicada el domingo pasado, 15 de marzo. La hasta hoy y aún ministra de Seguridad, Cristina Steinert, declaró ante la Comisión de Seguridad de la Cámara que, comillas, no tengo rencillas con nadie, cierre comillas. Aún así, algo huele mal, y no es por falta de desodorante. Al contrario, el exceso de aquel por tapar aquello es lo que produce un terrible mal olor. Los ventiladores están a full en el Palacio de Gobierno, La Moneda, que paralelamente debe hacerse cargo de las repercusiones de sus propias y masivas medidas. Al conflicto al interior del Ministerio de Seguridad se suma que el gobierno de José Cas Riz vive su peor semana hasta ahora. Largas filas gasolineras con problemas de stock, una alza superior a la presupuestada y cacerolazos marcaron la víspera del benzinazo. Este jueves, la población chilena recibió el impacto del alza de los precios de la gasolina, el petróleo y el queroseno o parafina, sin el tradicional e histórico amortiguador de precios del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles MEPCO. Es decir, el impacto de mayor valor del precio del petróleo a nivel internacional se traspasó directamente y sin anestesia a los consumidores chilenos. El gobierno procura con proyectos de ley, esta vez sin decretos presidenciales, y así compartir la responsabilidad política con el Congreso, tramitar con extrema celeridad medidas transitorias para contener el precio de la parafina, lo que lo consiguió en ambas cámaras y quedó despachada la ley. Pero la mentira tiene patas cortas y por eso hay caída en las encuestas. Fíjese usted que diversas encuestas notaron bajas inmediatas en la evaluación de la gestión de Kast. Según el panel ciudadano UDD, Universidad del Desarrollo, que cita el diario digital Ex Ante, la aprobación del gobierno bajó del 59% al 42% y el rechazo aumentó al 48%, en tanto que las encuestas CADEM reportó una caída de la aprobación al 47% y un rechazo del 49%. Para contener la baja en popularidad, el jefe estratégico de comunicación y contenido del segundo piso de La Moneda, Cristian Valenzuela, propuso una serie de conceptos, cortinas de humo, que resultaron finalmente un tiro en los propios pies. El gobierno de Kast publicó y luego borró de redes sociales imágenes y textos explicativos del alza de los combustibles que acusaban haber recibido un, comilla, estado en quiebra, cierre comillas, de parte de la administración de Gabriel Boric.
La expresión costó un llamado de atención de la Contraloría General de la República, que ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno, dirigido por Mara Cedini, para aclarar las circunstancias de la publicación en un plazo perentorio de 5 días hábiles. En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se vio en la obligación de desmentir a su propio gobierno y le quitó el piso a la expresión "en quiebra". Y dijo así: jamás ocuparía una palabra como esa, señaló cuando fue consultado. Y agregó que la pregunta respecto de la responsabilidad, dijo que, comilla, es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron. Yo nunca me he referido en esos términos al Estado, cierre comilla. Es decir, apuntó directamente al Palacio de la Moneda, sin anestesia también. Pero la agitada agenda se mantiene abierta en diversos flancos. Agenda que genera severos cuestionamientos y alertas en temas medioambientales, económicos y derechos humanos. Adicionalmente, en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional se han implementado recortes en todos los ministerios y se han planteado otras iniciativas. Estas incluyen incluso la limitación de la gratuidad universitaria y la propuesta de modificar o derechamente eliminar el mecanismo de estabilización de los precios del combustible ya mencionado. A estas acciones se suma el retiro de decretos que se encuentran en trámite de toma de ración en la Contraloría, una medida que se está aplicando en todos los ministerios y que será objeto de evaluaciones. Y además, están buscando desmarcarse de la administración de Gabriel Boric. Por ende, se retiró el proyecto, entre otros, de negociación ramal, lo que también generó una nueva controversia. Con este retiro, la iniciativa queda descartada, al menos durante la actual administración de José Cas Risto. El plan escudo fronterizo es un tema especial. Cumpliendo con una de las promesas de campaña más emblemáticas, se puso en marcha el plan escudo fronterizo. El eje central de esta medida es la construcción de barreras físicas, específicamente la excavación de una zanja en sectores críticos de la frontera norte para impedir el paso de vehículos y personas por pasos no habilitados. El plan incluye el uso de tecnología de vigilancia avanzada y un despliegue masivo de las Fuerzas Armadas con el propósito de frenar la migración irregular y el crimen transnacional. Lo que el gobierno no ha aclarado es el origen del financiamiento de este plan escudo fronterizo, y como ya está en ejecución, se desconoce la adjudicación de las obras, ya que no hubo hasta ahora licitación pública conocida, y todo indicaría que es mediante adjudicación directa. Evidentemente, esta es una zona gris, muy gris, en materia de transparencia. Finalmente, se anuncia una futura reforma tributaria que incorporaría rebajar el impuesto a las utilidades de las grandes empresas, fortunas y capitales en la declaración de impuestos del global complementario del 27% al 23%, lo que significaría una menor recaudación fiscal de miles de millones de dólares anuales. Se postula que, con esta medida, aumentaría la inversión, aumentaría el empleo, se contendría la inflación y mejoraría la calidad de vida. Y al mismo tiempo se impulsa reducir del presupuesto nacional el gasto público y servicios del Estado en un 3% a cada ministerio y entidad gubernamental, parejito para todos, como parte de la estrategia de crecimiento económico y desarrollo del país. Aun cuando no soy un experto tributario, la simple lógica de un ciudadano que transita a la vera de las cunetas de las calles nacionales, la ecuación no me cuadra. Reducir ingresos del Estado y al mismo tiempo aumentar los costos de la vida cotidiana de la población ante una hipotética mayor inversión que se traduciría en empleos, en una probable menor inflación
y eventuales mejores servicios es una interesante propuesta. Pero la experiencia ya la estamos viviendo. El Estado se retira e incluso pretende eliminar el MEPCO, pero traspasan los costos directos a la población. Pero las utilidades las traspasan las empresas distribuidoras y comercializadoras de combustibles. Hasta el Estado, es decir, todos nosotros, tenemos que solventar, hasta el Estado, que somos todos nosotros, debemos solventar el aumento de los costos operacionales del transporte del Estado a causa de este beneficio a la empresa privada. Y si a eso le agrega la rebaja del impuesto a las utilidades, negocio redondo, pero no para la inmensa mayoría de la población. Entiendo que no hay experiencia ni evidencia previa que tal fórmula se haya aplicado con éxito o se haya aplicado en algún otro lugar. Como es una materia pendiente de analizar cuando se presente el proyecto de reforma tributaria, mientras tanto repasaré las historietas de mi infancia, los cómics de Mandrake el Mago. En una de esas encuentro allí la respuesta del ajuste quirúrgico del círculo cuadrado a la iniciativa tributaria del presidente José Kast Rist. Esta fue su Tribuna Ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.